Hola, hola. Estamos en la serie hablando de la Biblia completa en 44 semanas y hoy estamos en la semana 9 y vamos en el día 3 y vamos a platicar acerca del Levítico del 11 al 15. Y primero que nada, Espíritu Santo, queremos darte la importancia, darte el lugar que mereces y pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú hablando por medio de mis labios, que seas tú explicándonos, puesto que tú, mi amado Jesús, dijiste que nos dejarías al Consolador y que Él nos enseñaría, que no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñara porque tú mismo, Espíritu Santo, nos enseñarías. Así que en este día yo te pido que nos enseñes tu palabra, que uses mis labios y que esta palabra llegue a la persona que tiene que llegar o a las personas que tiene que llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida, Rita. Gracias por siempre acompañarme. Bueno, pues Levítico 11 nos habla acerca de alimentación. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis dentro de todos los animales que hay sobre la tierra. De entre todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, de éste comerás. Y comienza a decir cuáles son. Pues el camello, dice, pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. Perdón. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuñas hendidas, lo tendréis por inmundo. También el conejo, ni la liebre, ni el cerdo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, de estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Es decir, ya sabemos que hay algunos peces que tienen escamas y algunos otros que no tienen. Y las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Tal vez estos no nos sean muy difícil no comerlos porque muchos de ellos no sabemos cuáles son. Todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y la garza según su especie, la abulilla y el murciélago. Esto está indicado en el Antiguo Testamento que no se comería. También habla de algunos insectos. Dice que todo insecto alado que anda sobre 4 patas y que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ellos. Y habla de la langosta según su especie, que es un insecto, el langostín, el árbol, y así nos va detallando insectos. No me voy a meter mucho en ello porque yo creo que casi no comemos insectos, ¿verdad? Si acaso chapulines o en algunas partes hormigas. Dice, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda.
así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribará, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Bueno, me voy un poquito más adelante, donde nos dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y cuáles serán los que se arrastran, verdad? Pues, por ejemplo, las víboras o algunos que acabamos de... Bueno, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y estas eran las leyes, o son las leyes, ¿verdad?, de alimentación para el pueblo judío. Sin embargo, yo quiero platicarte acerca de alimentación y te pido, Espíritu Santo, que me guíes para no cometer errores. Pero dice por aquí también, nos vamos a ir a Hechos 10. Recordemos que estas palabras fueron del Antiguo Testamento, estas palabras fueron antes que Jesús viniera. Cuando Jesús vino, pues verdaderamente todo cambió, porque pues Él vino a cumplir la ley. Sin embargo, para nosotros fue Él quien realmente nos mostró que la ley sí se podía cumplir, pero sin embargo nosotros realmente, pues no, no, dice su palabra que justo ni solo uno. Entonces, nos vamos a ir a Hechos 10, donde habla justamente de esta alimentación. Dice que Pedro, Hechos 10:9. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le presentaban algo le sobrevino un éxtasis. Dice que tenía hambre, ¿verdad? Que era la hora sexta y tenía hambre. Se tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Cuáles? Todos. Todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, sí, verdaderamente en el Antiguo Testamento Jehová, Dios, nuestro Dios, dio reglas de alimentación. Pero también después de que vino Jesús, en el Nuevo Testamento, pues nos habla de que no llamemos inmundo. Y es que también recordemos que antes de que Jesús viniera, pues realmente el pueblo elegido de Dios eran los judíos, era el pueblo de Israel, y todos los demás también seríamos llamados inmundos. Entonces, después de esto, de hecho esta palabra justamente se la da para que vaya con un gentil, para que vaya y entienda que la salvación no era solamente para los de Israel, para los judíos, sino también para nosotros, los que somos los gentiles, los que fuimos adoptados por medio de la sangre de Jesús. Para nosotros también es la salvación. Entonces, así habla en cuanto a alimentación, y habla una palabra más también, porque ya sabemos que, por ejemplo, pues algunas personas
siguen rigurosamente esta alimentación, puesto que así la habla la Biblia, ¿verdad? Y otros decimos, pues no, con acción de gracias, ¿verdad? Todo lo que yo coma será santificado. Y le damos gloria a Dios por lo que estamos comiendo y comemos tranquilamente. Pues esto dice en Romanos 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, o sea, no para pelear o discutir sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y más adelantito nos dice, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Y un poquito más abajito en el 14:10 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces dice que no nos juzguemos unos a otros, que verdaderamente lo que para unos está bien comer, para otros no, y está bien. O sea, no tengo yo, tal vez alguien que sigue todas estas reglas de alimentación piensa, tengo que convencerla, o sea, tiene que haber entendimiento en ella si en la palabra está escrito. Y tal vez yo pienso, bueno, la Biblia dice que puedo comer, que no llame inmundo, ¿verdad? Lo que ha sido santificado por Dios. Y también hay una palabra que dice, ¿verdad?, que con acción de gracias los alimentos son limpiados, que aún podríamos tomar veneno mortífero y no nos hará daño. No significa que vayamos y nos tomemos el veneno mortífero, pero sí que confiemos en Dios, que confiemos que si vamos a algún lugar y lo que nos están ofreciendo de comer, pues démosle gracias a Dios, bendigámoslo y comámoslo tranquilamente. Ahora, un punto más, ¿verdad?, que nos hace pensar, si Dios, que es nuestro Dios, fue tan específico en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en darles reglas de alimentación y en aún llamar, bueno, si tú comes esto vas a ser inmundo, bueno, si tú comes esto vas a tener que limpiarte, aún los objetos, aún me llama mucho la atención que dice, aún el horno y los hornillos se derribarán porque son inmundos, aún la olla vas a quebrar y todos los utensilios, o sea, entonces, ¿será importante para Dios nuestra alimentación? Yo creo que sí. Y yo creo que eso es lo que yo creo, Jessie, ¿verdad? Yo creo que tenemos que considerar algo. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como ser nosotros el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. O sea, Dios no viene con un látigo a nosotros si es que estamos comiendo carnita de puerco o si es que estamos comiendo algo, ¿verdad? Pero creo que sí debemos considerar el hecho de cuidar nuestra alimentación de alguna forma. Es difícil, sobre todo las personas que en algún momento hemos tenido problemas de ansiedad, sobre todo con el azúcar, la harina, con productos refinados, entendemos lo difícil que es, pero también es algo que debemos de traer al altar de Dios y ponerlo en oración, puesto que muchas veces lo que nosotros estamos comiendo, aunque Dios no nos quite la salvación, ¿verdad?, por estar comiendo eso, no nos haga inmundos por estar comiendo eso. Muchas veces las enfermedades que hay en el cuerpo humano o en nuestro cuerpo, pues son causadas por la alimentación que tenemos. Yo te quiero dar un ejemplo personal, y es que pues yo sí tuve muchos problemas o he tenido muchos problemas de alimentación desde que estaba jovencita, y aparte de todo tenía como el trauma de que no quería ser gordita, entonces fue algo como muy difícil en mi vida, pero iba mucho a hacer ejercicio, iba mucho al gimnasio
y no bajaba. Siempre estaba así como que hubo un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de mi vida, en particular cuando ya estaba casada, que pues yo sentía que no bajaba de peso aunque hacía mucho ejercicio. Entonces en algún momento conocí una alimentación que se llama trofológica, pero básicamente no te la enredo tanto, es tomar muchos jugos verdes, comer verduras, comer cosas naturales, menos carne, menos cosas con aditivos y colorantes y así. Entonces cuando yo aprendí acerca de esa alimentación fue como si se me encendiera la luz. Y cuando empecé a comer sanamente, empecé a tener más energía, a andar más contenta, a sentirme mejor. Y se me quitó algo que me había estado pasando, ¿no? Que se me inflamaba muchísimo el estómago y tenía dolor de espalda. Entonces, por unos cuantos años que estuve haciendo esa alimentación, pues me empecé a sentir muy bien. Pero la realidad es que después entre la pandemia, después de haber tenido COVID, empecé a comer azúcar otra vez y empecé a comer muchas cosas que no debía. Y por unos años pues estuve bien, pero después me regresó ese problema de que se me inflamaba el estómago, dolor de espalda, y para no hacértela muy larga te digo que terminé con pues piedras en la vesícula y después con una piedra obstruyendo un conducto del páncreas y pues fue bastante difícil la situación o bastante peligrosa. Dios obró grandemente en mi vida. Pero yo entiendo esa parte que es causada por alimentación. O sea, sí, Dios no nos está juzgando, tal vez, ¿verdad? De decir, o sea, con un látigo, pero sí es importante que nosotros pongamos atención en nuestra alimentación. Por ejemplo, acerca del cáncer. El cáncer en cuanto a lo espiritual o lo emocional, pues mucho se dice que está muy relacionado con la falta de perdón, pero también con la alimentación, y muchas veces el cáncer, por ejemplo, se dice que se alimenta de lo que es el azúcar refinada, de las cosas dulces. Dejas todos esos alimentos y tu cuerpo mejora muchísimo. Entonces yo creo mucho en las sanidades, yo creo mucho en que Dios puede sanar nuestro cuerpo, pero también creo que, que Dios en medio de la naturaleza ha dejado medicina para nosotros y que es importante que cuidemos nuestro templo, o sea, que Dios nos ha dado como templo este cuerpo, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Entonces, esto solamente vamos a hablar de alimentación, pero quiero decirte que debe ser importante, o sea, para Dios es importante la alimentación, puesto que la ha puesto en la palabra. Ahora, por ejemplo, los ayunos. Como te digo, yo soy sincera, yo he batallado mucho con ansiedad, he batallado mucho, por ejemplo, para bajar de peso, y algo que me ha ayudado mucho y que en su momento trato de que cuando lo hago no sea solamente por bajar de peso o por estar mejor físicamente, sino por agradar a Dios o porque Dios me esté llamando, son los ayunos. O sea, por ejemplo, los ayunos intermitentes son muy buenos, o cuando el Señor te llama a ayuno, verdaderamente hace algo en ti. O sea, no solamente hace algo en lo espiritual, porque es algo muy extraño cuando nosotros estamos comiendo mucho azúcar, cuando estamos comiendo muchos productos con colorantes refinados, muchas harinas, cosas que nos hacen sentir mal, como que no tenemos ganas de orar, como que no nos podemos levantar de madrugada, como que la energía nos falta hasta para buscar a Dios. Entonces, como que la alimentación sí tiene que ver también en lo espiritual. O sea, cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo y a nuestra carne todo lo que se le antoja, a veces si no le puedes negar un gusto de una comida, tampoco le puedes negar otro gusto de cosas que ya vienen siendo pues más pecado. Bueno, recordemos que también la gula sí está así como que en la Biblia, ¿verdad? Que no tengamos gula, si es como pecado, pero creo que lejos de hablar de pecado o no pecado, error o no error, realmente yo creo que es tomar conciencia de que sí, cuando oramos el Señor muchas veces nos regala esas sanidades, pero también muchas otras veces
la persona recibe una sanidad y después de esa oración sigue con muchos malos hábitos de alimentación sin cuidar su cuerpo. Entonces creo que eso es algo que el Espíritu Santo también quiere hacer en nosotros, el que nuestro cuerpo sea cuidado. Bueno, y después, después de la alimentación, en Levítico 12, nos habla acerca de la purificación de la mujer después del parto, de cuánto tiempo tiene que estar, de aquí viene la cuarentena, de hecho, porque dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Entonces habla de que es ese tiempo de limpieza de nuestro cuerpo, cuando está el periodo, la menstruación, es un tiempo como de estarnos limpiando, ¿verdad? De estar como apartados. Y después en el capítulo 13 nos habla acerca de algo muy interesante. Bueno, quiero que quede, porque ahorita lo voy a volver a retomar, el hecho de, por ejemplo, la purificación de cuando estamos en lo que es ese periodo, ¿verdad? Pero también nos habla acerca de la lepra, y este tema me llamó bastante la atención. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y apareciere la llaga más profunda de la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Y continúa hablándonos acerca de cómo reconocer la lepra. Dice, si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y esto lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no lo encerrará, porque es inmundo. Dice, mas el día que apareciere, me adelanto un poquito, mas el día que apareciere en la carne viva será inmundo. El sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Entonces, cuando hay lepra, había que ir con el sacerdote a que te revisara. Y si esa lepra, si se daban cuenta que verdaderamente era lepra, ¿qué había que hacer? Básicamente había que apartarlo, había que expulsarlo. Me voy a adelantar a Levítico 13:45.
Dice, y el leproso en quien se hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, también había que sacarla o quemarla, ¿verdad? Un poquito más adelante dice, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada. Si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Y si un poquito más adelante, y si apareciere de nuevo en el vestido la urdimbre o trama, o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. ¿Y de qué creen que el Espíritu Santo me habló con esta palabra de la lepra? Pues ya sabemos que en la actualidad, al menos en nuestros países como cercanos, México y así, es bien difícil escuchar algún caso de lepra. No quiere decir que no exista, pero es difícil. La vez pasada yo veía un testimonio de África de una mujer que yo admiro mucho, que se llama Heidi Baker, que ella llega a un lugar y les comienza a compartir la palabra, y en eso se acerca un hombre con una gran serpiente, ¿verdad? Era un hechicero con su mujer, también hechicera, y ellos tenían lepra. Y entonces cuando ellos se acercan a ella, porque pues cuando Dios la usa grandemente en milagros, en sanidades, y cuando ellos se acercan, el Espíritu Santo le habla a ella, ¿verdad? Y le habla de ellos y le dice que ellos están cansados de la vida que están llevando. Y ella puede sentir la misericordia de Dios por ellos. Entonces comienza a compartirles acerca de Dios. Y Dios obra en sus corazones de tal forma que los dos en ese momento entregan su vida a Jesús. Y ella les dice, ¿quieren bautizarse? Y ellos dicen sí. Y se bautizan en ese momento. Y luego les dice, y pues se da cuenta que solo vivían juntos. ¿Quieren casarse? Y ellos dicen sí. Y ella se quita un anillo muy, muy costoso, creo como de una esmeralda o algo, y se lo regala a ella, pero pues ya le faltan deditos y así, porque la lepra la consumió, ¿verdad? Los estaba consumiendo. Recuerdo que oraron por ellos, no, creo que fueron sanados de lepra. Entonces, pues podemos entender que aunque ya casi está erradicada, todavía en algunos lugares hay. Y muchas veces es en esos lugares donde abunda el pecado, donde abunda la hechicería, donde abundan esas cosas pues tan desagradables para Dios. Y de lo que me hablaba el Espíritu Santo me recordaba aquella parte donde habla acerca de que van pasando 10 leprosos y de lejos le gritan a Jesús y le dicen, Jesús, si quieres puedes sanarnos. Y Jesús les dice, quiero, sean sanos. Vayan con el sacerdote y hagan la ofrenda, ¿verdad? Que había o existía una ofrenda de purificación que se hacía cuando las personas tenían lepra. Y dice que cuando van en el camino, ellos son sanados. Pero dice que solamente uno regresa a darle las gracias a Jesús. Y dice que no eran 10 los leprosos. Y yo quiero hablarte de una lepra más que a veces existe, y es la lepra espiritual. Es esa lepra que a veces
pues no sé, por causa de algún pecado, por causa de algo que nosotros estamos haciendo, parece que estamos leprosos. ¿Por qué? Porque la gente comienza a alejarse de ti, comienzas a estar aislado. A veces hay gente que ya está viviendo en depresión, en ansiedad, en soledad. ¿Cuánta gente podemos ver que hasta se llega a suicidar, que hay un espíritu de suicidio sobre ellos? Como si fueras un leproso. A causa del pecado, muchas veces a causa, por ejemplo, de alguna adicción, a causa del alcoholismo, por ejemplo, que empiezas a tomar. Y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que no puedes parar. Y resulta que pierdes tu hogar, que pierdes tu familia, que pierdes tu trabajo, que pierdes tu casa, que pierdes tu vehículo, que pierdes todo, y después andas por las calles oliendo mal, la gente no se te quiere acercar, nadie te quiere ni siquiera prestar dinero, nadie te quiere ayudar. Es una lepra. Lo que pasa es que es una lepra espiritual. ¿Cuántas veces las personas hemos llegado a sentirnos de esta forma? A sentir que, pues, o también como aquella mujer, ¿verdad? La del flujo de sangre que ahorita hablábamos acerca de la menstruación. Como en el Antiguo Testamento también eran excluidas. O sea, te estás en este periodo largo de 12 años que le duró a esa mujer, había perdido todo su dinero, había perdido su salud, aparte era excluida, la gente no quería estar cerca de ella. Cuando ya no tenemos esperanza, cuando ya estamos sintiendo el rechazo totalmente en nuestra vida, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? Pues quiero decirte que te voy a platicar primero lo que hacían en el Antiguo Testamento con esa lepra física, para que hablemos también de lo que es la lepra espiritual. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Porque acabamos de leer, ¿verdad? Que será inmundo y estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Fuera del campamento, ¿sabes? Yo creo mucho en ese mundo espiritual que tenemos, en que Dios y tiene ángeles, ¿verdad? Pero que también Satanás y tiene sus demonios y que muchas veces hay una guerra espiritual. Y que Dios tiene un plan para tu vida, un plan de bendición, un plan hermoso para tu vida, pero también el enemigo. ¿Y sabes cuál es muchas veces es su plan? Dice la palabra de Dios que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Si no te puede matar, te va a querer destruir. Y si no, cuando menos te lo va a querer robar todo. Y nosotros a veces ahí aguantando el golpe. Ya te robó la salud, ya te robó el matrimonio, ya te robó el trabajo, ya te robó las finanzas. Te está robando constantemente y nosotros, ay, no sé por qué me va tan mal. Ay, yo no sé qué he hecho para merecer esto. Ay, defiéndete. ¿Cómo? En oración. Clamando la sangre de Cristo sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que te están robando. Pues dice aquí, ¿verdad? Que cuando esta llaga la tuvieres, serás inmundo, estarás impuro, habitarás solo afuera del campamento. Cuando una persona está por cometer suicidio, así se siente. Que nadie le quiere, que nadie le necesite, aunque solo sea una mentira del diablo. Entonces, si nosotros somos limpiados, podremos habitar en medio de todos los demás, ¿verdad? Dice, cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, dice, mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla
en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifique lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, todo su pelo, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Y un poquito más adelante dice, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado. O sea, era un cordero por la culpa y un cordero por el pecado. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima la sangre del sacrificio por la culpa, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacrificio de expiación por él y será limpio. ¿Pero qué crees que me llamó la atención de esto? Que ayer estábamos hablando acerca de la expiación del pecado y de cómo serían purificados por el pecado, pero también de cómo se consagraba a los sacerdotes. Y ya sabemos que Jesús a nosotros nos ha llamado que somos reyes y sacerdotes. Entonces, lo que es algo muy horrible y muy difícil como una lepra, como el estar aislado o como el pasar por una enfermedad tan terrible como es la lepra o como alguna enfermedad que tú o alguien de tu familia pueda estar pasando, ¿qué crees? Termina en que, mira, este que era un leproso, era uno más del montón, esa es la verdad, pero después de haber pasado por lepra, le pusieron atención. Véngase para acá porque tiene lepra. Aparta los 7 días, aparta los otros 7 días, aparta los otros 7 días. Y cuando está limpio, lava sus vestidos. Que se lave todo él, que se limpie su cara, que se limpie su cuerpo, que se limpie, que se purifique. Y entonces el sacrificio, la sangre, ¿verdad? La sangre de ese cordero, que ahora el pacto de sangre. Y después, ahora el aceite, ¿sabes cómo a quién? Como a los sacerdotes. Entonces pasaste de ser una persona desconocida, después un leproso rechazado por todos, a venir a ser lavado, limpiado, cubierto con la sangre, o sea, sobre el pacto de la sangre, y después ungido. O sea, le pusieron la sangre como a los sacerdotes y después lo ungieron. ¿Como a quiénes? Como a los reyes y a los sacerdotes. Es exactamente lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Nosotros, nuestra lepra a lo mejor no es física, a lo mejor no estamos pasando por todas esas llagas, ¿verdad? Pero a veces nuestra lepra es espiritual y también nos han ido mutilando en los hijos, en el matrimonio, en lo económico, en el amor, en lo emocional. Te van mutilando. Eres un leproso.
Te van rechazando. Sí, es que eres un leproso. Pero ¿qué te parece que hoy en este día vienes a los pies de Cristo y le dices, ¿sabes qué? Como aquellos leprosos. Jesús, si quieres, sáname. Jesús, yo ya no quiero ser un leproso. Ya no quiero ser un rechazado. Ya no quiero que la gente me rechace o que yo me sienta rechazado. Hoy quiero ser un rey y sacerdote como lo dice tu palabra, que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. Conviérteme en esto. ¿Quieres que esa lepra espiritual se vaya de tu vida? Acompáñame a hacer esta oración. Porque el sacrificio ya fue hecho por ti. Ya Jesús hizo ese sacrificio que antes hacían con una oveja, con un animalito, con unas aves. Ya no es necesario, ya Jesús lo hizo. Ya Él pagó por ti. Ya tu culpa y tu pecado, si tú vienes hoy al arrepentimiento, es quitado. Así que si tú quieres quitar esa lepra de ti, acompáñame a hacer esta oración. En voz alta. Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por todo aquel pecado que me ha hecho sentir como un leproso, que me ha hecho estar aislado de ti, que no me ha dejado acercarme a ti, que no me deja escuchar tu voz. Hoy quiero que rompas en mí toda lepra, que quites toda lepra, que quites toda maldición de rechazo, que perdones mis pecados, mis ofensas, todo lo que he hecho mal delante de ti. Perdóname. Y no solamente me perdones, quita toda la culpa que he sentido. Quita toda la culpa que otros ven en mí. Hoy soy perdonado y te doy gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Pero hoy también decido perdonarme a mí mismo, a mí misma. Hoy me perdono porque tú me has perdonado. Tu palabra dice que tú arrojarás a lo profundo del mar mis pecados, donde ya no te acordarás. Tu palabra dice que yo soy una nueva criatura y que ninguna condenación hay para mí. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues quiero decirte que a partir de esta oración, no solamente la lepra se va a ir de ti, no solamente el rechazo, sino que a partir de hoy ya no eres solamente una creación de Dios, sino un hijo de Dios, porque sabes, Jesús nos da la oportunidad de elegir. Todo lo que tú puedes ver a nuestro alrededor, las montañas, la naturaleza, las personas, hemos sido creadas por Dios. Somos creación de Él. Pero hijos, es después de tomar esta decisión. Es después de decir, sí, Señor Jesús, yo acepto ese pago que tú hiciste en la cruz a precio de sangre por mí. Yo acepto ser tu hijo. Es como un acta de adopción, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel es quien realmente venía siendo su pueblo elegido. Pero al Jesús derramar su sangre en esa cruz, todos nosotros recibimos la adopción. Y sabes, Dios te va a ir limpiando poco a poco, poco a poco. Muchas veces, en cuanto recibimos a Jesús, hay una gran limpieza y una gran sanidad y una gran bendición. Pero hay muchas otras áreas de nuestra vida que muchas veces van poco a poco. Poco a poco el Señor te va a ir enseñando su palabra y te va a ir diciendo, mira, esto no me agrada. Mira, esto otro no me agrada. Esto otro, no. Hay cosas que nosotros no podemos dejar. Y yo digo, para mí, por ejemplo, fue tan difícil dejar hasta el azúcar. Y no que Dios me lo esté pidiendo que lo deje, pero lo comparo. O sea, si yo digo, no, si para mí dejar el azúcar refinada por mi salud ha sido difícil, imagínate para alguien que tiene una adicción, que está todo el tiempo ahí. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible.
Si tú le dices al Señor, yo te quiero entregar esta parte de mi vida hoy, el Señor te va a hacer libre. Él te va a ayudar. Y pues vamos a tocar un primer punto de esas cosas de las cuales el Señor quiere limpiarnos. Vamos a ir al último capítulo, Levítico 15, y habla de las impurezas físicas. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y éste será inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Toda cosa sobre la que él se sentare, inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. El que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Bueno, aquí otra vez nos habla. ¿Quién es el agua viva para nosotros? Jesús. Es el que bebiera de su agua no tendrá sed jamás. Que de nosotros correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿quién puede limpiarnos de nuestras impurezas aún sexuales? Jesús. Y aquí está hablando de los hombres, pero también habla acerca de la mujer menstruosa, que es como lo compara, ¿verdad? Una mujer que está impura. Dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cuando dice su costumbre, habla de su periodo. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. ¿Cuándo? Cuando se quite ese flujo, ese sangrado, dice que será limpia. Y nos habla también acerca de cómo hacían una ofrenda. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o sea mujer, para el hombre que durmiere con ella, inmunda. Wow, bendito Dios que Jesús vino y que pues ya no tenemos que dar este tipo de cuentas, ¿verdad? De quién está pasando por un problema en cuanto a los flujos, ¿verdad? Los flujos de la intimidad. Pero quiero decirte que esto nos habla también de que la sexualidad es importante para el Señor, que con quien nosotros intimamos, que con quien nosotros nos hacemos uno, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos intimidad con alguien, nosotros nos volvemos una misma persona. Y aquí nos habla, ¿verdad?,
y nos dice que había personas, ¿verdad?, que estaban con una mujer impura. Y hablaba obviamente de las esposas, no estaba hablando de alguien más. Y si ya llamaba impuro el hecho de que la mujer estuviera en su menstruación, ahora ¿cómo verá el Señor todas las cosas que se hacen en la actualidad? ¿Cuántas veces, verdad, nosotros como mujeres o los hombres habremos estado con una persona impura, con una persona que tenía un flujo? Y no hablemos de lo físico, sino de lo espiritual. ¿Cuántas veces habremos fallado a Dios en esta forma? En la intimidad, en el intimar con quien no debíamos. Y yo quiero hablarte acerca de primero de Hechos 10:9. Vamos a ir rapidito a Hechos 10:9 y nos dice algo. Dice, no es Hechos 10:9, es Romanos 14. Tampoco, son las otras, perdón. Hebreos 13:4. Ahí va. Sea el matrimonio honroso en todo el hecho matrimonial y sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. El Señor quiere que nuestro matrimonio esté lleno de honra, que aún nuestra intimidad en un matrimonio esté entregada al Señor. Y en 1 Corintios 6:16 nos dice lo siguiente. Es en una nueva versión, dice: ¿no saben que cuando un hombre se une con una prostituta, se hace parte de ella y ella de él? Dios nos dice en las Escrituras que los dos se vuelven una sola persona. Y es decir, muchas veces todo lo que está en ti pasa a esa mujer, o todo lo que está en ese hombre pasa a ti como mujer. ¿Por qué? Porque te haces una misma persona. Es que la intimidad es algo tan santo, aunque muchas veces lo hayamos ensuciado al no esperar al matrimonio, al no esperar a esa persona correcta que Dios tiene para nosotros, y lo hemos ensuciado haciéndonos uno hasta con prostitutas, o hasta con hombres que han estado con prostitutas, sin saber que todo lo espiritual nos estamos haciendo uno. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo? Una enfermedad venérea, un VIH. Están dos personas, uno de ellos tiene VIH o tiene una enfermedad venérea, tiene relaciones con la otra persona, y después esa persona tiene con otro y con otro y con otro y lo otro con otro, hasta que se hacen miles. Había un contagiado y después hubo miles. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo uno. Todo lo que esa persona tenía pasó a la otra, todo lo que esa persona tenía pasó a la otra. ¿Será importante la sexualidad? ¿Será importante en lo espiritual la intimidad? ¿Será importante para Dios la sexualidad, la intimidad que tú tienes con tu esposo, con tu esposa o con quien tú elijas? Claro que es importante. Es tan importante que de ahí viene la vida. Entonces no es algo sucio, no es algo manchado, no es algo deshonroso, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo puro. Cuando invitamos aún a nuestra intimidad al Espíritu Santo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo: Señor, permíteme elegir la persona correcta para mi vida. Señor, permíteme esperar, aun cuando ya hayamos cometido muchos errores. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, pues muchas veces
venimos leprosos. Pero el Señor nos lava, nos limpia, nos hace limpios. Y ya que nos hace limpios, entonces ahora nosotros podemos decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo debo esperar para esa mujer correcta, para ese hombre correcto. Aún en el matrimonio, Señor, limpia mi intimidad, limpia nuestra intimidad. Y sabes, te voy a decir que 1 Corintios 7 dice lo siguiente: porque el marido no creyente es santificado por la esposa, y la esposa no creyente por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Nuestra intimidad es santificada. Nuestra intimidad, cuando estamos en un matrimonio, es santificada. Entonces, hoy que has aceptado a Jesús en tu corazón, o tal vez ya lo habías aceptado mucho antes, pero si en algún momento escuchas esta palabra, es porque Dios tiene algo que decirte. Y hoy quiero que me permitas orar por ti, por todo aquello que hayamos hecho equivocadamente, por sanidad. Bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Así que, primero que nada, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, si estás distraído, ocupado, ocupada, trata de tener un tiempo en algún lugar donde puedas estar a solas y donde el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que dirijas esta oración. Y primero que nada vamos a pedirte perdón, Señor. Y tú comienza a pedirle perdón por todas esas cosas que el Espíritu Santo te comience a revelar en cuanto a tu intimidad. Señor, queremos pedirte perdón por todas aquellas veces que te hayamos fallado en la intimidad. Te pedimos perdón por todas aquellas veces que nos unimos, Señor, a quien no debíamos. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú llenando con tu presencia, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que quites toda distracción, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos lleves a un verdadero arrepentimiento, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, por todas esas cosas, por todas esas impurezas sexuales. Tú las conoces, Señor. Tú se las estás mostrando a tus hijos en este momento. Hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos pedirte lávanos. Hoy queremos pedirte límpianos, Señor. Límpianos, papito, de toda impureza, de todo pecado sexual, de toda infidelidad, de todo adulterio, de toda fornicación, de las cosas incorrectas que hayamos hecho aún en nuestra intimidad, aún en nuestro matrimonio. Perdónanos. Echa fuera, Señor, toda lujuria, toda lascivia, todo lo que tenga que ver con sexualidad que no te agrade. Hoy te lo entregamos. Échalo fuera, Señor. Llena nuestra habitación de tu presencia, de tu paz. Gracias por estar quitando toda culpa. Gracias por estarnos perdonando, Señor. Aún, Señor, donde ha habido infidelidad, Señor, tú estás ahí, Señor, perdonando, sanando, limpiando, liberando. Y te damos gracias por ello, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que no solamente estás lavando y limpiando, sino que también estás sanando. Así que en el nombre de Jesús, te cubro y me cubro, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Clamamos esa sangre preciosa sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros bienes y sobre nuestro cuerpo. Sobre este templo que es tuyo, que te lo estamos ofreciendo, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa y mientras nos vas cubriendo, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el área sexual.
Declaro sanidad en el área sexual de tu matrimonio. Que si tú ya estás viviendo en un matrimonio, declaro que habrá sanidad. Habrá sanidad emocional y mental, porque podrás perdonar en el nombre de Jesús. Echo fuera toda falta de perdón, toda ira, todo pleito, toda contienda, todo espíritu de divorcio, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro una sanidad en tu matrimonio. Y declaro una sanidad en tu intimidad. Que donde había una separación o una división, aún en la misma cama que estás durmiendo con tu esposo o con tu esposa, se va en este momento. Declaro, Señor, que todo problema de matriz, de ovario, toda enfermedad en los genitales, en el nombre de Jesús es quitada en este momento. Toda enfermedad venérea en el nombre de Jesús te vas en este momento. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. En hombres y en mujeres declaro sanidad. Declaro que esa matriz está siendo sanada en este momento. Declaro que esos ovarios están siendo sanados. Que todo ovario poliquístico es quitado, todo quiste, todo mioma, toda enfermedad en matriz es quitada en este momento en el nombre de Jesús. Y todo flujo de sangre que ha estado ahí por más tiempo del debido, paras en este momento en el nombre de Jesús. Doy la orden en el nombre de Jesús que todo flujo de sangre es cortado en este momento. Sí, en el nombre de Jesús. Recibe ese mismo milagro que Jesús hizo con la mujer del flujo de sangre. Jesús está ahí contigo. Ya no tendrás que preocuparte en el nombre de Jesús. Dice su palabra que para el que cree todo es posible. Y si tú y yo podemos creer, el Señor lo está haciendo. El Señor Jesús está ahí contigo y estás sintiendo ese calor en tu vientre. Y parará en el nombre de Jesús. Papito, te damos gracias, Señor, por esa sanidad que estás haciendo en estas mujeres, Señor. Toda inmundicia sale de ti en el nombre de Jesús. Toda inmundicia. Y para algunas otras será diferente. Para algunas otras van a tener una limpieza. Durará algunos días y se irá. Es el Señor limpiándote. Es el Señor limpiándote toda el área sexual, toda el área íntima. No solamente te ha perdonado, sino que te ha limpiado. Padre, también oramos, Señor, por todo problema en próstata, en testículos, Señor. Todo problema, Señor, que hace que los matrimonios no puedan tener intimidad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Si tú tienes un problema de índole sexual, una enfermedad, en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Todo problema de impotencia en el nombre de Jesús que hay en el matrimonio es sanado en este momento. Padre, yo declaro que tú estás sanando de todo flujo, Señor, también en los hombres, así como lo hablábamos en tu palabra, Señor. Todo flujo en el nombre de Jesús es cortado también en los hombres. Tú estás haciendo una sanidad completa. Todo cáncer de próstata en el nombre de Jesús es quitado en este momento. Declaramos sanidad, declaramos sanidad. Todo problema de varicosis en el área sexual es quitado en este momento. Toda varicosis aún en los testículos es quitado en este momento en el nombre de Jesús. Eres libre de esa varicosis. Declaramos que esa sangre va a comenzar a hacer su función. También todo problema de reproducción en el nombre de Jesús, de infertilidad, de esterilidad es quitado en hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Declaramos que podrás dar fruto y fruto en abundancia. Señor, que tú obras, Padre, que tú obras, Señor, dándole hijos a aquellos que te han estado clamando por un hijo, Señor, aquellos matrimonios que han estado anhelando y deseando tener un hijo. Eres tú, Señor, eres tú, papito. Padre, gracias, Señor. Oramos también por aquellos esposos que aún no te creen, Señor.
que aún no han venido a tus pies y que hay una esposa orando, intercediendo. Declaramos esa palabra tuya, que el esposo será santificado. También oramos por aquellas mujeres que no han querido venir a ti, Señor, que no ha sido su tiempo, pero que su esposo está intercediendo por ellas. Que sea santificada en su esposo. Y oramos por esos hijos, que serán hijos santos, hijos de bendición, hijos llenos de tu presencia. Papito, te oramos por esos hijos, Señor. Te oramos por esos hijos santos que tú nos has dado, Señor, apartados para ti. Aunque en este momento algunos de ellos estén alejados, tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Y a esa palabra, Señor, le creemos. Te creemos a ti, mi amado Jesús, y te damos gracias, Señor, por los milagros que has hecho en este día. Gracias, Señor, por esas sanidades que has hecho, porque sabemos que eres tú y solamente tú. Recibe toda la gloria y toda la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Y yo sé que muchos de ustedes recibirán o recibieron ya ese milagro que estaban esperando. Bendiciones. Nos vemos mañana.